Buenas tardes a todos y a todas. Agradeciéndole a Dios por el espacio en la tarde de hoy y agradeciéndole aún más que nos permita hoy poder seguir este día con esta gran alegría, y es poder habilitar todos estos espacios académicos que bien merecidos los tenemos que tener y que hoy entran en ese uso. Un saludo a la doctora Sonia Arango Medina, gobernadora encargada del Norte de Santander. Gracias por acompañarnos, por atender la visita, por estar aquí en su casa de estudios, nuestra Universidad de Pamplona. A todo el equipo que nos acompaña de la gobernación también, presentarles mis respetos en la tarde de hoy, decirles que esta también es su universidad, que por favor el camino no se les olvide. Aquí los queremos tener más seguido, bien sea dándonos una conferencia o recibiendo una de parte de todo el equipo que podemos tener. A toda la parte administrativa que hace parte de la familia Unipamplona, decanos, administrativos, docentes, a todos también desearles hoy en la tarde de hoy una excelente tarde. Y no puedo dejar de lado a ese equipo humano que hoy nos ha permitido traer a estas personas que permiten que nuestra universidad tenga ese nivel de internacionalización. Hoy quiero decirles que tenemos la visita de estudiantes que van a hacer pasantías de investigación. Tenemos estudiantes procedentes de Rumanía para hacer diferentes tipos de permanencias en la Facultad de Ciencias Agrarias, como también tenemos mexicanos aquí con nosotros. Les pediría, por favor, colocarse de pie para un pequeño saludo y reconocimiento. Darles también la bienvenida oficial a nuestra Universidad de Pamplona. Esta es su universidad, nuestras puertas siempre estarán abiertas para hacer intercambios científicos en pro de la misma academia de la investigación. Gracias por tenernos muy presentes en sus corazones y por elegirnos, y por permitirnos conocer ese pedazo de conocimiento que ustedes nos traen. De parte de nosotros le damos la bienvenida a nuestra Universidad de Pamplona. Muchas gracias. A los amigos de los medios que también nos siguen, Radio Universidad de Pamplona, Radio San José de Cúcuta, a todos los que nos siguen por los diferentes enlaces, también darle nuestros respetos en la tarde de hoy. Hoy la Universidad de Pamplona entra en este ciclo, dando paso firme en la internacionalización, pero también en esa búsqueda de podernos acreditar institucionalmente. Hace 2 años iniciamos este sueño, iniciamos esta nueva proeza, invitando a unos compañeros a ser parte de este cuerpo administrativo. Debemos decir que la confianza del Consejo Superior en el momento fue plena. Fueron 9 votos quienes apoyaron nuestra hoja de vida, nuestra propuesta, de poder una vez más repotenciar el norte de la Universidad de Pamplona. Nuestro horizonte se veía distante en ese momento y hablar de la acreditación para muchos era una utopía. Hoy es un tangible que hoy tenemos a pocos pasos y debemos reconocerle a todo el equipo administrativo, a todo el equipo docente, a nuestros estudiantes en los diferentes roles, aquellos que han liderado cada proceso dentro de la universidad, en el consejo académico, en el consejo superior, toda la labor y entrega que han permitido que hoy la Universidad de Pamplona esté donde esté. Podemos recibir hoy muchos visitantes procedentes de otros países, de otras universidades hermanas acreditadas, y nos están escogiendo precisamente por tener esa condición. Para nosotros es de alegría y de júbilo ver cómo cada día se afianzan esos pasos que nos permiten llegar más aún a esa acreditación. Para nosotros es importante hoy poder demostrar a toda la comunidad académica que avanzamos en la recuperación del campus, base fundamental de la academia, porque son metros cuadrados funcionales en el cual toda la comunidad académica va a hacer uso. Hoy estamos en uno de estos escenarios que hemos deseado tener desde hace muchos años. Hoy se ha recuperado con una gran satisfacción, con un gran apoyo de la ingeniería que ha permitido tener en esta parte montañosa una planicie, una meseta que va a ser usada en toda la parte de las actividades físicas y el deporte. Actividades como el fútbol, béisbol, softball, 100 metros, 200 y 400 metros planos, relevos, patinaje, ciclismo, entre otros, son algunos de los diferentes laboratorios que aquí se van a hacer uso. Pero también un gran espacio en el cual toda la comunidad del bienestar universitario va a ser partícipe entregando cada uno de los conocimientos que se tienen a través de las elecciones. Es un gran espacio que hace mucho rato no teníamos.
y que hoy lo recibimos con todo el agrado. Gracias a la Gobernación por todo el apoyo que nos ha venido entregando, porque debemos reconocer que esto se hace con recursos y con un muy buen acompañamiento. Y en eso la Universidad de Pamplona ha contado con la complicidad de la Gobernación. Gracias, doctora Sonia. También debemos darle gracias al doctor William Villamizar Laguado, quien ha colocado su corazón en esta universidad, quien la ha sentido suya y en cada momento de vida y de crecimiento durante esos 2 años y 8 meses de funcionamiento en el cual yo llevo como rector, hemos logrado sacar adelante esta gran institución. Hoy decirle a toda la comunidad académica que hemos recuperado una piscina con todas las condiciones que permite una olimpiada, también es mucha satisfacción. Hoy tener un encerramiento que nos salvaguarda esta institución y no deteriora la visión de ese hermoso campus que tenemos. Como siempre hemos dicho, Pamplona es una pintura de Dios en la naturaleza. Y hoy la Universidad de Pamplona hace parte de esa gran pintura. Y todos nosotros, quienes conformamos esta familia, la familia Unipamplona, de la mano con todos los que nos acompañan de la Gobernación, hoy damos esta alegría certera por darle funcionalidad a estos espacios. Decirles a todos ustedes gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por confiar en esta labor. Y esperamos seguir contando con ustedes en cada paso que vamos a dar, porque la Universidad de Pamplona seguirá creciendo y seguirá abriendo puertas. A todos ustedes, muchas gracias. Dios nos bendiga. Pedro de Ursúa Ortún Velasco de Velázquez. Qué machina agarrada Monteno con esos apellidos. Ursúa Ortún Velasco de Velázquez. ¿Qué tal? Velasco es nombre, ¿no? Y Velázquez es Velasco es apellido también. sí. Pero es como nombre. ¿Escuchado por Javier? Como apellido y no Martín. Bienvenidos. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Me regalan sillitas? Usted también. No, ustedes así. No se preocupen. Bueno, bienvenidos. Estamos diciendo están ustedes con un plan de intercambio universitario y desean asistir a las audiencias penales. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Ya han asistido algunas? Pues ahorita en la mañana hemos estado en 2 pequeños. De control de garantías. Una formulación de acusación, la segunda principal y una de cautación.
Entonces una de control de garantía. Más o menos tienen ustedes ya la idea del esquema del proceso penal en Colombia dentro de los sistemas orales. ¿Sí? Más o menos. Sí. La doctora nos ha ilustrado muy bien. Pues están en muy buenas manos para esos efectos. Sí, claro. Hace poco estuvo, les decía, la doctora Ana Perfecta, y conocí a un paisano de ustedes, doctrinante muy bueno en el área penal. Camilo Constantino. No, sí. Sí lo Sí, tienen referenciado. Sí, es autor de libros. Sí, claro. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sí es Bueno, sí tuve ese privilegio. Y por lo que le entendí, creo que no es mucha la diferencia en la estructura del proceso penal como tal. ciertas Entre diferencias, México y pero Colombia. todo es muy parecido. Muy parecido, muy parecido. Y pues acá en este distrito realmente no es mucho lo que en cantidad se presenta en esa especialidad. Creo que es el distrito más pequeño que hay en el sistema judicial colombiano, en extensión. Entonces, de pronto lo que más se pregunta la doctora les habrá comentado es el control de garantías. Acá las audiencias que más se presentan son las inmediatas, las que se generan a partir del conocimiento que tiene la Fiscalía acerca de la posibilidad de que se haya cometido un delito. Por ejemplo, ahorita estaban, me decías, en legalización de captura, en incautación. Entonces, pues ojalá que en estas 3 semanas que me dicen que van a estar, saquen el mayor provecho. En ese sentido, el tribunal es muy poco lo que en esa área manejamos realmente, más que todo es a nivel de jueces municipales, el control de garantías. Entonces me imagino que en estos días van a estar presenciando audiencias de esa naturaleza. No sé si deseen hacer alguna pregunta que yo pueda, por lo menos tratar de confundirlo más. Usted es magistrado acá. Sí, señor. Orgánicamente son los representantes, por así decirlo, ¿no? del tribunal acá, pues. O sea, es hasta la cúpula. Sí, el sistema judicial colombiano está distribuido, me imagino yo que algo parecido a México. Sí. Un órgano de cierre a nivel nacional que es la Corte Suprema. Okay. Acá en nuestro caso sería la Sala Penal, y esa Corte es la que constituiría el órgano de cierre. Okay. Sin embargo, en Colombia pues sucede algo, no sé si en los demás países tengan la misma connotación que acá, es que hay otra Corte, que es la Corte Constitucional, que pudiéramos decirlo de alguna manera es la máxima autoridad en materia judicial constitucional y de alguna manera interviene en asuntos penales también, sin ser el órgano de cierre. Sí, claro. Por ejemplo, cuando se presentan tutelas contra decisiones judiciales en el área penal, puede ser que lleguen a la Corte Constitucional y allá tomen decisiones. Entonces, es muy parecido, solo que allá la Suprema Corte es un órgano constitucional y a su vez se divide en 2 salas. Pero tanto en funciones del Pleno como en funciones en salas tienen conocimiento en materia constitucional de todas las ramas. Es decir, la primera sala ventila asuntos en materia constitucional, pero relativas a la materia civil y penal. En cambio, la segunda sala ve cuestiones laborales y cuestiones administrativas. Entonces ahí es, pero al fin y al cabo la Suprema Corte puede tener conocimiento de asuntos de carácter constitucional, pues prácticamente son los únicos asuntos que ven. Pues. Okay. La diferencia es que aquí hay 2. Una Corte Constitucional independiente, hasta el año 91 sucedía algo parecido. En la Corte Suprema había una sala constitucional que tomaba decisiones en esa materia, pero la sala plena de la Corte era la que tomaba las decisiones finales. Y los tribunales de distrito judicial somos los que seguimos en la estructura judicial colombiana. Okay. Y somos el órgano de cierre, digámoslo así, en el correspondiente distrito. Okay, pero nuestras decisiones no son definitivas en su totalidad. La mayor parte de ellas están sujetas a la revisión en sede de casación por la Corte Suprema. Okay. Luego siguen los juzgados penales del circuito, estamos hablando del penal, Sí, claro. más o menos sucede lo propio en las otras áreas, laboral y civil. Y finalmente los jueces municipales, que son el primer nivel dentro de
estructura judicial, La primera instancia. la primera instancia. Esa es más o menos la... Entonces nosotros acá como tribunal tenemos 13 municipios del departamento del norte de Santander que conforman territorialmente el distrito. Vea. ¿Cómo vamos? Tomando fotos en espinillas. ¿Qué tal? ¿Qué más, doctor? ¿Más que oído? Bien, ¿te cuenta? Nuevamente, ¿qué tal? Bien. ¿Se gusta venir sin problema? Sin problema. La delegación. Sí, claro, ya había hablado yo con la doctora, pero estaba yo de salida, no alcancé a hablar con el suficiente tiempo. Entonces, pues es un gusto tenerlos acá. Con el doctor Camilo también, con alguna frecuencia tenemos cercanía académica, que la universidad organiza eventos académicos muy buenos, entre otros, como les decía, cuando vino el doctor Camilo Constantino. Sí. Entonces nos hace partícipe y nosotros la mayor cantidad de veces aprovechamos esas instancias y nos vinculamos de alguna manera. Entonces me alegra que estén por acá, que ojalá salgan bastantes audiencias y se vayan lo mejor enterados posible de lo que sucede en este distrito de esa especialidad. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Bueno, mucha suerte y cualquier cosa que estaremos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, Bueno, gusto saludarlo. igualmente nosotros tenemos mucha suerte. Bienvenidos a Colombia y que tengan muy buena estancia. Mucho gusto. Y les tomo una foto acá con el presidente. Yo no creo que aquí den una orden así de pago. Porque te va a ir, Al que se deja ganar en fragancia le va re mal. no hay beneficio. Ese es un mensaje. Y otro mensaje mucho más profundo. Y es de acuerdo al tipo de delito, nos preguntamos a quiénes agarran en flagrancia. Y a las personas que agarran en flagrancia, Al robo, al ladrón, al que mató a otro, pero jamás a los violadores. al que se apropia los dineros del Estado. Nunca, sí. Ese no lo agarran. A los corruptos no los agarran en flagrancia. Ese cuello blanco. Entonces uno se pone a preguntarse, bueno, ¿para quién iba esa nota? ¿Sí? Por eso es que hay dichos que dicen que la ley es para los de Ruana, o sea, dicen acá en Colombia, la ley es para el pueblo. ¿Sí? El que tiene, el que robó miles de pesos y resulta que a ese nunca lo van a agarrar en flagrancia, ese lo agarran después de una investigación. Ah, no, ya aceptó cargos. 50%. A gusto. Como diría el general, el don Benito Juárez, la justicia a mis amigos y a mis enemigos la ley a secas, ¿no? ¿Sí? A mis amigos la justicia y a mis... Eso se maneja, primero, pues que tenga efectividad, depende de la clase de delitos. Si estamos hablando de delitos querellables, sí podría llegarse a acudirse a las figuras como la mediación, la conciliación. El propio código procesal Lo plantean. Si, por ejemplo, estamos hablando de un delito contra el patrimonio económico, hay reparación integral, pues procederá el archivo. Los efectos es una absoluta... No es tanto la absoluta que la preclusión. se extingue la acción. La extinción de la acción. Perfecto. Bueno, entonces se hace en clase hoy con Gabriel, ¿no? No
criterios que estableció la norma superior para la creación de esa norma. ¿Me hago entender? Sí. Es decir, criterios, el principio de legalidad, ¿no? Autoridad competente y procedimiento preestablecido. Si cumple con ese criterio, la norma es válida. En principio esa era la idea solamente del sistema positivista creado desde que hace, ¿no? O sea, un sistema puro, donde el ordenamiento jurídico iba a encontrar todas sus respuestas, pero dentro del ordenamiento jurídico. No sé si ustedes han leído a Nicholas Newman, que habla sobre la unidad del sistema básico, ha desarrollado la idea de que es el positivista en ese sentido. Que la idea de la validez del derecho va a encontrarse solamente en las reglas del propio derecho, bajo un procedimiento formal. Lo que pasa es que, digamos, con el contenido de las constituciones, acá por eso es que tienen que uno entrar a hablar de todo, porque digamos, con el contenido de las constituciones hoy en día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones tuvieron que introducir dentro de su contenido el reconocimiento de derechos. ¿Y qué son los derechos? O los derechos constitucionales, ¿no? Los derechos fundamentales, no sé cómo los llaman en México. Derecho fundamental. Fundamentales. Derechos humanos. Pues digamos, sí, claro, a nivel internacional son derechos humanos, ¿no? Al interior, por ejemplo, de Colombia se reconoce como derechos fundamentales. Básicamente son los mismos. Ajá, en México está regulado como... Aparte. Acá, pero básicamente yo creo que va a tener la misma claridad acá. Usted encuentra en la Constitución colombiana un capítulo que dice derechos fundamentales, otro capítulo que dice derechos económicos, sociales y culturales y otros capítulos que reconocen derechos colectivos como derechos dentro de la Constitución. Pero eso no es que quiera decir que los derechos fundamentales son solamente los derechos fundamentales, sino que esos derechos son los derechos que llamaban anteriormente como los derechos de primera generación, que son los derechos individuales que nacieron a partir de esa época revolucionaria con principios del liberalismo propio de esa época, ¿no? Como el derecho a la propiedad, a la libertad, al respeto a la autonomía, etc. Los derechos terminan siendo, digamos, si ustedes hablan de derechos, los derechos no son unas normas estrictamente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Hart hablaba sobre el tema de que las normas, había muchas normas diferentes a las que planteaba, por ejemplo, Austin en relación a que las reglas no solamente, las normas en derecho se representan bajo dos formas: normas con estructuras de reglas y normas con estructuras de principio. ¿Sí han escuchado hablar sobre eso? Que las normas de estructuras de reglas son las que están, su estructura se diseña a partir de un presupuesto fáctico y una consecuencia jurídica. Es decir, el que matare a otro tendrá tantos años de prisión. Esa es una regla típica. Los derechos son principios. Los derechos fundamentales son principios porque no tienen esa estructura. Y en ese contexto, los derechos ingresan no como reglas, sino como un contenido abierto. Cómo interpreta usted el derecho a la libertad, cómo interpreta usted el derecho a la vivienda digna, ¿cierto? Pero acá en Colombia lleva intrínsecamente una garantía propiamente y a su vez una obligación constitucional hacia la autoridad. Claro, digamos, los derechos fundamentales, digamos, la Constitución nace con el concepto de limitar al poder. Y los derechos fundamentales van dirigidos inicialmente hacia la autoridad. O sea, esos son el límite que yo no les otorgué. O sea, el límite de mis derechos que yo no les otorgué. Recuerden que eso es el pacto social, ¿no? Allá en México nuestra Constitución, no sé si acá lo prevé, además de prever la norma o el derecho propiamente o el principio propiamente, fue más allá el legislador o el constituyente a obligar al Estado al cumplimiento. O sea, sí, en claro, la misma claro, Constitución sí, lo sí, dice. sí, claro. Digamos, uno de los fines del Estado es la efectividad de los derechos fundamentales, la eficacia y el goce, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde voy a plantear este problema. Y es un problema de teoría del derecho y teoría constitucional y de teoría de los derechos fundamentales, que tiene que ver con cuál es el contenido de los derechos, o sea, cuál es el alcance, cuál es el límite, hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega el derecho de los canales de las cadenas de televisión o de las redes sociales de decir lo que dicen? ¿Hasta dónde llegan ¿quién lo establece? La Constitución solamente dice que se garantizará la libertad de expresión. ¿Dónde está el contenido de ese derecho? ¿Y qué es lo que pasa? Que ese contenido de ese derecho pareciera que es un contenido no jurídico, o lo es, de hecho lo es. Con seguridad lo es un contenido moral. Pero
Allá en México existen normas secundarias o reglamentarias que Sí, propiamente que lo desarrollan los derechos humanos. Sí, pero acá también, digamos, en principio también no existe. Pero hay situaciones en que las leyes no alcanzan a regular eso. O sea, hay situaciones, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el tema de los desplazados, el tema de salud, el tema de las cárceles de hacinamiento, el tema, las normas los traducen. Pero a veces esas normas no resultan siendo suficientes para la aplicación en la realidad y necesitan una aplicación directa a partir de la Constitución para que pueda ser, porque normativamente no fue previsto esa situación. Pero a lo que voy más allá de la aplicación es que ese contenido de los derechos fundamentales viene de un contenido moral, y el contenido moral depende de diferentes percepciones de vida, de diferentes percepciones de circunstancias y de hechos y de tiempos, ¿no? Porque la moral también tiene que ver con el término de tiempo. Ahora, pegando esto al control de constitucionalidad, ese contenido moral va a ser el control material. Y fíjense lo grave o lo difícil que es eso, porque por eso precisamente las decisiones de las Cortes Constitucionales en Colombia terminan siendo tan controversiales entre sectores políticos, porque hay un político, digamos por ejemplo, porque hay un sector político que aprueba el aborto, y otro sector no aborto, ¿cierto? Y moralmente, la posición moralmente es argumentativa, ¿cierto? Porque sí y porque no. Y esas son las decisiones de control material que va a hacer la Corte Constitucional sobre las leyes. Fíjense, entonces, el poder que tiene que tener, uno de los grandes problemas que representa el control de la Corte Constitucional, o a veces no grandes problemas, sino las grandes virtudes, porque en nuestro criterio, digamos en mi criterio, muchas de las decisiones han favorecido el desarrollo de la efectividad de los derechos fundamentales de las personas. Ese control material se traduce en el control concentrado. Digamos que hasta ahora estoy haciendo, lo que he dicho básicamente ha sido el control concentrado, no hice esa diferenciación en este momento, pero es control concentrado. Igual, digamos que en control material podríamos hablar de tanto control concentrado como control difuso, pero en este momento estoy en términos generales refiriéndome a eso, como planteándoles una situación general de lo que pasa con Colombia. Existe un procedimiento formal de fase, es decir, verificamos los requisitos que establece la Constitución para la creación de la ley, ¿los cumple o no los cumple? ¿Constitucional o no constitucional? Hay declaratoria. Sí, exequibilidad o inexequibilidad, ¿cierto? O exequibilidad condicional también, es decir, sí, que dice la Corte, sí, eso es exequible, eso es constitucional, pero interprétese de esa manera. Fíjense esa competencia, y ahí se mete dentro de las labores del legislador. O sea, legisla, sí. Pero entonces, en principio, digamos, ese es un gran tema, ¿no? Un gran tema de estudio, un tema problemático, ¿no? Que se puede plantear también, digamos, fíjense el tema, o sea, esos 9 magistrados que componen la Corte Constitucional de Colombia van a desarrollar el contenido material de esos derechos. Y ese desarrollo va a depender hacia ciertas posturas que adopten los magistrados de acuerdo a su visión de vida. Pueden tener una visión progresista, una visión conservadora, una visión tal, ¿cierto? Podemos ir atrás, podemos ir adelante, dependiendo de cómo se ve. ¿Cuántos magistrados componen todo? No, la Corte son 3. La estructura colombiana tiene en ese momento 4 altas cortes, ¿cierto? Está la Corte Suprema de Justicia, en la que se encuentra la Sala Civil, la Sala Familia, la Sala Laboral, la Sala... ¿Cuántos magistrados hay? Por sala son 9 magistrados. O sea, 9. Okay. Que ventilan única y exclusivamente asuntos en ese tema, sí. O sea, las casaciones los ven ellos. Ellos resuelven casación. Y luego existe la Corte Constitucional, que es la que, entre sus funciones, el artículo 141 que establece las funciones de la Corte Constitucional, establece entre sus funciones el control de constitucional frente a las leyes, frente a las reformas de la misma Constitución. O sea, la Corte Constitucional hace control sobre la misma Constitución, y vamos a entrar en resuelve los medios de control constitucional. Sí. O sea, establece hace el estudio final sobre si la reforma a la Constitución es constitucional o no. Y existe otro que es el Consejo de Estado, otra alta corte que es el Consejo de Estado, que resuelve son temas de la jurisdicción administrativa, contenciosos administrativos. O sea, los problemas de contratación con el Estado. 6. Y la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que nace a partir del proceso de paz con las FARC, que son los que van a judicializar. ¿Y está a la misma altura? Es la misma altura.
O Bueno, sea, es tremendo, porque Porque, entonces, por ejemplo, toda esa chamba son 45, 54, 60. no, y mucho más, porque el Consejo de Estado son muchísimos. Porque el Consejo de Estado tiene sección primera, sección segunda, sección tercera, sección cuarta, sección quinta, tiene muchas secciones. Es que toda esa chamba en México las hacen 11 ministros, ¿no? Sí, claro, digamos, acá ha existido esa idea de unificar y no era mal. Incluso antes de la Constitución del 91, la Constitución de 1886, que es la anterior que nosotros teníamos, establecía una sola Corte Suprema, la Corte Suprema, y dentro de la Corte Suprema estaba la Sala Constitucional, de la que hablaba acá. Acá, bajo la reforma del Constituyente del 91, le dio autonomía a la Corte Constitucional como una alta corte en Colombia. Desde una interpretación constitucional, esa es la Suprema Corte, porque es la que interpreta el contenido de la Constitución, ¿cierto? Pero entonces existen, usted encuentra temas que la Corte Suprema dice unas ciertas cosas y la Corte Constitucional otras. Sí, hay choque de trenes, se ve mucho en muchos temas. Aquí, por ejemplo, si se unificara eso, se evitaría, ¿no? Y eso también, o sea, públicamente no diera papaya, como dicen acá, para un golpeteo, ¿no? Sí. Político, por pues a ejemplo. veces sí, a veces no, porque pues, el tema también tiene que ver con lo de separación de poder y cómo se hace ingeniería institucional en relación a cómo vamos a elegir a su magistrado y cómo va a convocar. En cambio, acá se tiene la posibilidad de acudir a digamos, desde diferentes perspectivas. La Corte Suprema, por ejemplo, tiene una visión muy distinta en ciertos temas a lo que es la Corte Constitucional. Entonces se puede validar dentro. Y eso no está mal, digamos que ese es el sistema democrático. Ahora, igualdad, principio de seguridad jurídica podrían verse afectados. Y aquí, por ejemplo, en atención a esos principios, la vulneración de esos principios, si dos jurisprudencias son contrarias, ¿no? Sí. Una emitida por la Corte Penal, por así decirlo, y otra por la Constitucional. ¿Cuál prevalece? Pues digamos, ¿El pro homine se aplica o no? Nosotros acá en el tribunal, sí, o sea, podríamos, digamos, realmente debería ser así. Sí, no, o sea, en teoría, sí, pro libertate o pro homine podría ser la solución del caso, pero no es así. Digamos, por ejemplo, hay sentencias en temas laborales como de pérdida de capacidad laboral, de protección al trabajador discapacitado, que por ejemplo la Corte Suprema de Justicia dice hay una estabilidad laboral reforzada para esa persona siempre y cuando haya estado calificada y su porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral cumpla con los requisitos que establece la ley para declararse discapacitada. Entonces pasaba que la persona que se sufría un accidente o resultaba discapacitado durante la ejecución del contrato de trabajo terminaban echándolo, despidiéndolo, porque el proceso de calificación es largo. Entonces, mientras adquiría esa calificación, lo echaron. Entonces, la Corte Constitucional llegó y dijo: no, desde el momento en que desde que sufre la afectación en salud, desde ese momento hay que protegerlo. Pues y tienen ese choque. Y podría ser uno pensar que pro homine debe uno aplicarla en la Corte Constitucional. Pero se miran digamos, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en el tribunal acá en procesos laborales, esos procesos laborales en principio se fallan con función a la Corte Suprema porque la casación va a ir allá, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, O sea, bajo esos criterios. bajo esos criterios. Entonces, cuando son tutelas, temas de tutela, que eventualmente, incluso hasta de tutela, le hacemos caso a la Corte Suprema, que es nuestro superior. Pero cuando nosotros cerramos, pero no son muchos los temas, pero ahí siempre se tocan. Pero como nosotros cerramos acá en el distrito, en jerarquía del tribunal, entonces cuando nosotros cerramos la etapa, sí seguimos las posturas de la Corte Constitucional, ¿cierto? Cuando nosotros cerramos la etapa, pero cuando nosotros estamos iniciando a ir a la Corte, mantenemos las posturas de la Corte Suprema. Bueno, eso era como un planteamiento de mostrar el gran problema al que se enfrenta la Corte Constitucional y el gran problema que se enfrenta la sociedad colombiana ante eso, ¿no? O sea, puede ser bueno, de hecho lo ha sido, pero pues es un gran riesgo tener algo que es ese control, así, ¿no? Ha sido un desarrollo fuerte, un control contramayoritario, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de homosexuales, ¿no? O sea, ¿qué importa si el 90% de Colombia vota que no está de acuerdo con que usted se case? Pero es que son mis derechos, ¿cierto? Entonces, si el 90% de los colombianos votáramos porque queremos torturar a ciertas clases de personas, entonces podríamos hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Hay ciertos límites a la educación, digamos, Luigi Ferrajoli plantea mucho eso, ¿no? Sí. Plantea sobre los límites de la mayoría frente a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, la democracia, hay lugares donde la democracia no puede meterse, ¿cierto? Lugares y eso la Corte Constitucional intenta plantearlo también, ¿no? Por ejemplo, el uso de la marihuana. Por ejemplo, el uso de la marihuana, el uso de las drogas, claro. Todo este tema que genera, digamos, las decisiones de la Corte siempre han estado muy pegadas a los que se construyen en filosofía, ¿no? Digamos, las decisiones fuertes han sido aborto en torno al derecho a la vida, la eutanasia en torno al derecho a la vida,
El derecho a la vida y el derecho a la muerte, ¿no? La eutanasia evalúa el derecho a vivir dignamente, a morir dignamente, por ejemplo, ¿no? En esa sentencia. Existen entonces dos tipos de control en Colombia, ¿no? Un control difuso y un control concentrado. ¿Qué pasa en Colombia? El fundamento jurídico de esa supremacía constitucional, que es la base de ese control constitucional, establece que la Constitución es la norma de normas, que cualquier norma que esté en contra de la Constitución deberá ser aplicada la norma constitucional que sobre esa, ¿no? O sea, es decir, la Constitución le da una vía directa a los jueces para que, sin la necesidad de que la declaratoria de inexequibilidad o inconstitucionalidad de una norma que resulte ser en contra de la Constitución, puedan aplicarla, ¿cierto? Porque dice usted deberá, sin necesidad, ese es el control difuso. El control difuso tiende a que cualquier juez de la República pueda hacer control como inaplicando la norma. Una norma infraconstitucional sobre una norma constitucional. Sí, es decir, por ejemplo, en Colombia pasa mucho con el derecho a la salud. Es un ejemplo muy cercano. Todos los días tenemos ese derecho fundamental, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a vivir dignamente, etc. Tenemos un sistema de salud que es un sistema asegurador, ¿cierto? Entonces, usted se tiene que asegurar a una empresa aseguradora para que lo atiendan en salud. Pero esa empresa aseguradora tiene un marco de oferta. Entonces le ofrece a usted mismo. Nosotros, la EPS, le ofrecemos medicina general, ciertos tipos de especialistas, estos medicamentos, estos procedimientos, pero hay otros procedimientos, otros medicamentos, otras enfermedades que quedan por fuera. Entonces eso se llamaba POS y esto no POS. Era plan obligatorio de salud y no lo que estaba por fuera del plan obligatorio de salud. Entonces, ¿qué pasaba? Esto era norma, era regulado por ley, por decreto reglamentario. Obligatorio. Era obligatorio. Entonces las personas se afiliaban, tenían esto, pagaban, todos tenemos que afiliarnos, ya bien sea a un régimen subsidiado del Estado o a un régimen contributivo. Los que laboramos pagamos afiliamos al régimen contributivo y los que no laboran, los que no tienen capacidad de pago. O sea, como en Estados Unidos. No tanto, pues sí, el sistema de seguridad de Estados Unidos, pero es menos tremendo que el de Estados Unidos. Es menos tremendo, es peor. Pero si no fuera por la Corte Constitucional, fuera mucho peor. Entonces, cuando la gente, digamos, por ejemplo, en un momento, ciertos tipos de cáncer estaban por fuera del POS. Esclerosis múltiple. O sea, enfermedades de alto costo, enfermedades muy complejas de alto costo que no garantizaban la EPS y que el tratamiento de esas enfermedades son sumamente costosos. Entonces, la mayoría de las personas estaban destinadas a sufrir con su enfermedad porque no tenían los recursos económicos para poderse sufragar los gastos de su tratamiento. Entonces empezó el mecanismo de la acción de tutela como un mecanismo de protección de ese derecho individual de la salud. Y la Corte Constitucional entonces dijo, listo, estas normas son constitucionales porque pues vienen a desarrollar eso, pero inapliquémosla porque si aplicamos esta norma vamos a afectar el derecho, efectivamente vamos a afectar el derecho a la salud de todas estas personas que están sufriendo de eso. La aplicamos. ¿Y qué ordenan? Ordenan Estado. Esta persona no tiene dinero, le toca a usted. Usted es un Estado social de derecho, pague. Aquí la acción de tutela es... Entonces inaplica, eso es un control difuso. ¿Sí? Así funciona el control difuso. Cualquier juez. Por eso es difuso. ¿Y cuáles efectos son? Entonces, un efecto, una característica es que la norma sigue viva. ¿Cierto? La norma sigue generando efectos normales. Las personas que tengan capacidad de pago tendrán que pagarse eso. Las personas que no tengan capacidad de pago, el Estado deberá asumir eso. La norma sigue viva. Ahora, control concentrado. El control concentrado significa que se concentra ese poder de control en una autoridad, acá la Corte Constitucional. Nada más. Solamente. Pues en torno a la ley, ¿no? Porque también hay a veces llaman que no hay concentrados, sino hay difusos en Colombia en cierto sentido, porque también el Consejo de Estado hace un control de constitucionalidad, pero frente a los decretos del Ejecutivo. Entonces, el Consejo de Estado y la jurisdicción administrativa tienen una competencia de control constitucional, pero frente a los decretos. Pero en temas de ley, solamente la Corte Constitucional es la competente para desarrollar el proceso de constitucionalidad. ¿Cómo lo desarrolla? Como les dije. ¿Cuál es el objeto de control? Un control formal y un control material, ¿cierto? A la ley. Ese control formal, digamos, se admite
para las leyes, tanto para la ley como para la reforma a la Constitución. En Colombia los llamamos actos legislativos. Todo acto legislativo es una reforma constitucional en Colombia. Acto legislativo significa reforma constitucional. Entonces, es decir, la Constitución estableció que la Corte Constitucional tiene la competencia de desarrollar un control de constitucionalidad formal frente a la ley, frente a la ley y frente a los actos legislativos, frente a los ¿Cuáles proyectos son de los actos legislativos. mecanismos para realizar un Listo. control? Digamos, existen diferentes, pero espera un segundo, ya vamos para allá. Okay. Y material, el contenido material solamente frente a la ley. ¿Sí? ¿Y por qué no frente? Eso lo establece la Constitución. Y ahorita vamos a entrar acá, esto me interesa porque tenemos que entrar acá. ¿Por qué solamente frente a la ley? Porque se supone que una reforma constitucional va a ser diferente a la Constitución. Entonces no va a haber una reforma, no va a haber un estudio material. O se supone, la Constitución estableció que no debería haber un estudio material frente a la reforma. Pero sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen de forma diferente. Se llama teoría de la sustitución de la Constitución que desarrolla la Corte Constitucional. ¿Cuál es el mecanismo? Existen diferentes. El artículo 241 de la Constitución establece que la Corte Constitucional puede evaluar actos los proyectos de ley bajo un control oficioso automático, control automático bajo acción de constitucionalidad. O sea, sin cita oficiosamente. El control automático sí, no se cita oficialmente, por Constitución establece qué tipo de normas van a ir automáticamente allá. El control puede ser previo o puede ser posterior. De una vez el legislativo, de una vez se lo pasa al presidente y el presidente se lo pasa a la Corte Constitucional. Ah, ok. En Sí, automático. automático, control O sea, automático. El control puede ser previo o posterior. Digamos, para la reforma, para ciertos tipos de leyes, el control es previo. O sea, aquí nos estamos trasladando al procedimiento legislativo. Sí. Y hace una verificación, lo sanciona tanto el Ejecutivo, antes Sí. de publicarlo lo sanciona el Ejecutivo y luego lo sanciona la Corte Constitucional. Lo va a la Corte Constitucional y estoy así. Órale. Pero no lo sanciona el Ejecutivo todavía. El Ejecutivo no llega y el Ejecutivo lo que tiene es estudiarlo y dice, lo puedo objetar. Dice, a mí me parece que este es inconveniente constitucionalmente o políticamente. Por esas dos razones puedo objetarlo. Y la Corte Constitucional lo estudia. Entonces va a la Corte dice, es exigible o inexigible y se lo ve al presidente para que el presidente, si es exigible, lo suscriba. Y eso no se debería darle tanto poder o tantas facultades al órgano judicial en este caso. Por eso, fíjense, O sea, porque tiene demasiados dientes. Sí, por muchísimo. Están limitados. Pero afortunadamente a veces, o sea, en ciertas cosas afortunadamente ha sido la función de la Corte no ha abusado de su poder, a mi concepto, ¿no? Porque tiene muchísimo poder. Sí. Pero el miedo es ese, y ya vamos a ver por qué, hasta dónde está llegando ese poder de la Corte Constitucional. Y otro es el mecanismo de la acción de constitucionalidad. Ese es incitable. Ese es un mecanismo totalmente democrático. Por eso es que este mecanismo incluso es uno de los mecanismos más democráticos. La acción de tutela es la acción democrática por excelencia en Colombia. Pero esa es la posibilidad de que una persona a pie como nosotros podamos influir en las decisiones legislativas del Congreso. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en mandar una ley y la Corte Constitucional tiene que obligarla. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque pese a que sea una acción pública, una acción pública que cualquier persona puede presentarla sin necesidad de que sea abogado, tiene unos requisitos de forma que siempre son complejos y a la hora que la Corte Constitucional es muy estricta para estudiarlo, entonces no cualquiera puede hacerlo. Siempre Se llama acción de constitucionalidad. acción de constitucionalidad. Y esa lo puede promover Cualquier persona. Cualquier persona. Tremendo, ¿cierto? No, eso es un temazo. O sea, si ustedes quieren abordar algo así, mire, eso es un temazo. Sí, cualquier persona puede promover, es democrática, es muy democrático. O sea, usted puede influir en ese tipo de decisiones. O sea, yo puedo influir en una decisión y eso lo resuelve la Corte Constitucional. No, es que eso nosotros lo podemos hacer. Pero Muchos, digamos, por ejemplo, ahorita hace poco el gobierno sacó un estatuto de policía, pues el Congreso, perdón. Fue un proyecto presentado por el Congreso, la ley de policía, no me acuerdo cómo se denomina. Y entre ellos establecía la prohibición del consumo de estupefacientes y de alcohol dentro de los parques. Y dos personas normales de Medellín presentaron además. Y la Corte declaró inconstitucional el tema.
¿Y en la por acción de ejemplo, tutela dónde queda? bueno, la acción de tutela Esa parte. también viene siendo también un control difuso, ¿no? A partir del control se genera también un control difuso. La acción de tutela establece que cualquier persona puede promover acción de tutela para que se le protejan sus derechos fundamentales. Frente Pero a no las posibles contra normas vulneraciones de las de- autoridades, no, contra normas no. O Nada sea, son contra actos u omisiones. sí, exactamente, acciones o omisiones. Eventualmente podría servir, eventualmente la acción de, pero porque siempre la acción de tutela tiene una naturaleza que es subsidiaria y residual. Eso quiere decir que si existen otros mecanismos judiciales establecidos para el fin que busca, tiene que acudir, si no la acción de tutela, la acción de tutela, un juez acá la tiene que resolver en 10 días. ¿Cierto? El tema probatorio es un tema ¿En 10 probatorio días? meramente sumario. En 10 En 10 días. En primera ¿Y admite instancia. pruebas? En primera instancia, sí, claro, usted admite, es totalmente informal el procedimiento. Ah, porque también es pública, no cualquier necesita persona puede mucho- presentarla. no necesita- Incluso puede ser verbal. No necesitas mucho exposición Nada. argumentativa ni nada. Porque, nada, o sea, eso es informal. El juez incluso tiene la obligación, es de el único que no genera el problema de la oficiosidad de la prueba, que se ve en los procesos judiciales normales, ¿no? Y en la acción de tutela hay facultades de subsanar la queja, la deficiencia de la queja en este caso. La deficiencia de la petición. Concentrado, pues la norma, dependiendo de la decisión, si es exequible, continúa existiendo, si es inexequible, sale del ordenamiento jurídico. A veces, como les digo, puede haber una exequibilidad condicionada que tiene que ver con que Parcial puede ser. sí, parcial, por ejemplo, puede limitar ciertas partes del artículo también. Incluso acá se habla de que siempre, digamos, todo estudio que hace la Corte Constitucional frente a una ley en general, digamos, la ley 100 del 93, la demandan, o ella tiene que hacer un control automático, ellos lo estudian, y cuando es un control automático frente a una ley, genera el efecto de cosa juzgada, cuando es control automático. Pero cuando es a través de acción de constitucionalidad que demandan una ley, es cosa juzgada parcial, porque pueden haber otros elementos que otras personas descubran o perciban que pueda ser inconstitucional y pueda generar la demanda de esta capacidad. Pero si es por los mismos temas que genera la situación de cosas juzgadas. Bueno, frente al tema de reforma constitucional, frente al control de la reforma constitucional, vemos que la Constitución colombiana plantea en su último capítulo, plantea los mecanismos de reforma constitucional. Antes, bajo la Constitución anterior, solamente estaba el acto de la reforma constitucional mediante acto legislativo, es decir, solamente mediante el procedimiento generado y desarrollado en el Congreso. A partir de la Constitución se denominan sentencias estructurales, porque estructuran una situación de institucionalidad dentro del Estado. Y es un tema que le corresponde, según la separación de poderes, eminentemente al Poder Ejecutivo, y ahí dentro de la Corte Constitucional. Una última pregunta que voy a hacer Sí. los compañeros. Allá existen varios mecanismos en México para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma en específico, pero las últimas sentencias que ha emitido la Corte, no las últimas, no, estoy hablando de los últimos años, intrínsecamente la norma la sentencia prevé una inconstitucionalidad sobre una norma en específico, o sea, sin acatar uno de los mecanismos previstos para tal efecto, pues. O sea, es decir, ¿Pero la ordena? ¿La saca? dice esto, todo lo que diga, por ejemplo, la más utilizada allá últimamente es allá en México existen dos clases de divorcio, el necesario y el voluntario, ¿sí? Entonces la Corte fue más allá, creo que en 2017 emitió una sentencia de carácter obligatorio donde dice todo lo que diga todas las normativas infraconstitucionales que establezcan que se tenga que acreditar una causal para necesariamente darse el divorcio son inconstitucionales. Y a partir de ahí los jueces de familia aplican un control difuso de constitucionalidad, aplican esa justicia. Y la norma sigue vigente. Sí, la norma está en el Código de Familia, pero el propio juez de familia hace un control difuso en donde dice, si bien es cierto, es derecho vigente esta norma donde se tiene que acreditar una causal, porque o es voluntario o es necesario no, pero
dejo de aplicarla y aplico el criterio jurisprudencial fundamental que establece que esas normas son de carácter inconstitucional. Y se da un proceso de divorcio sin acreditarle alguna causa en específico. Con el simple hecho de que una de las partes quiere divorciarse, Con eso se rompe el vínculo matrimonial. Divorcio incausado. Incausado. Que así se conoce, ¿no? El divorcio incausado. que pasan dentro de la... Pero es bien curioso porque Sí, claro, no se porque agota alguno de los mecanismos. Pues. Aquí hay un ¿Y mecanismo. por qué no lo eliminan? Sí, eso simplemente porque... Pero hay un, exacto, pero aquí hay un mecanismo en México que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que nace a partir de una jurisprudencia. Entonces la misma jurisprudencia le da armas, porque es muy raro, o sea, bueno, en ese caso, si un juez de distrito, al momento de resolver un juicio de amparo indirecto, que es como una tutela, vamos a poner, determina que porque los juicios de amparo, uno de los principios es solamente protege al que se queja en este caso, o sea, al que lo solicita. Sí, también la relación desde la... Pero acá el juez tiene facultad de decir, puedo declarar la inconstitucionalidad general de esa norma. O sea, ¿hasta dónde va, no? Pero solamente ese alto juez constitucional. No, cualquier juez. O sea, por eso digo yo, bueno, ¿qué? ¿Desconcentrado o difuso? Pero es una disyuntiva, una responsabilidad tremenda. ¿no? No pasa. Es por ejemplo acá también, acá digamos por ejemplo listo, acá por ejemplo para aplicar el difuso que tiene, acá se llama, ¿cómo se llama esa es un tecnicismo en Colombia, se llama acción de inconstitucionalidad, no recuerdo el nombre. Para inaplicar esa norma es dificilísimo, casi ningún juez lo hace. O sea, esa de salud lo hace porque ya la Corte Constitucional lo dijo, pero porque lo que le